Buenas, en el capítulo de hoy hablaremos de los tributos. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Cómo son? ¿Desde cuándo son obligatorios? ¿Para quiénes son obligatorios? ¿Para quiénes no? Y básicamente, si con esto se prestan un servicio o son una obligación. Diferencias entre uno y otro, hablaremos un poco de los diferentes tributos y entraremos al mundo del derecho tributario. Mismas descripciones constitucionales, es decir, tienen que cumplir los elementos que establece la Constitución, tener un sujeto activo, pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Y también tienen que desarrollarse sobre la base de la legalidad. Todos los tributos deben de cumplir con el principio de legalidad, existir en la ley para incorporarse al sistema. Cuando hablamos de los tributos, los llevamos a clasificar como si fueran una sola cosa y los ubicamos más en el mundo de los impuestos, sin tener en cuenta que los tributos constituyen elementos que no siempre son impositivos como los impuestos, sino en ocasiones hacen parte de alguna prestación de servicio o alguna orden institucional que busca proteger un derecho o derechos de los demás. Básicamente, el mundo de los tributos se habla de obligaciones o derechos económicos que los ciudadanos, personas naturales o personas jurídicas, se encuentran obligados por derecho o por servicio a contratarlos o a comprarlos o a pagarlos para poder recibir una contraprestación o no, en el caso de los impuestos, por parte del Estado. Básicamente, los tributos son fuentes de financiación económica para los principios y desarrollos de actividades estatales. Los tributos se dividen en tres, básicamente. Los impuestos, que son los más conocidos porque son los que más capacidad económica aportan a las finanzas del Estado. Los segundos son las tasas, que tienen una característica especial que en un minuto estaremos desarrollando. Y los terceros son las contribuciones, las cuales se pueden clasificar, según los pensamientos, en contribuciones parafiscales y contribuciones especiales. El primero de los tipos de tributo es el impuesto. ¿Por qué es el primero? Primero, porque se ha clasificado en muchos tipos de impuestos. Hay una gama de impuestos que van colocados a todas las personas o a las diferentes personas según sus capacidades. Y estos se nutren de las mismas estructuras y elementos necesarios que establece la Constitución en el artículo 338. La característica principal de los impuestos es que no demandan ninguna contraprestación por parte del Estado, como su palabra lo indica. Es una imposición, es una orden de hacer y tiene relación directa con la capacidad económica de las personas. Es decir, a mayor capacidad económica, mayor actividad comercial, mayor representación social, mayor actuación en nuestro Estado, mayor representación de impuestos tendrá, mayor cantidad de impuestos puede pagar. Y surge y constituye en el desarrollo de la progresividad, la equidad y la eficiencia. Otra cosa que podemos ver en los impuestos es que la obtención de los recursos y la disposición está en cabeza de la figura administrativa que los tenga. Es decir, si son tributos nacionales, la administración nacional los puede utilizar en relación a las necesidades que considere, básicamente. Lo mismo pasa con las entidades territoriales y tanto los departamentos como los municipios. También existen algunos impuestos que tienen destinación específica, pero por el mismo carácter de ser impositivos, o sea, exigencia directa de parte del Estado, tiene la obligación la persona de no controvertir la orden después que tenga su aprobación por el Congreso y simple y llanamente hacer el pago.
cualquier negación por parte de la persona a realizar el pago, la administración podrá ejercer los mecanismos coercitivos o coactivos para conseguir los recursos adeudados. En el mundo de los impuestos hay dos tipos de clasificaciones generales. La primera son los impuestos directos, que son los que van específicamente al sujeto por haber encontrado características privilegiadas para gravarlos, es decir, busca la determinación específica del sujeto de la mano con la línea del impuesto a pagar. Otros son los impuestos indirectos, que no tienen relación directa con la capacidad, con la consecución de recursos, sino que básicamente tienen relación directa con la obligación que sea general. Es decir, en los impuestos directos se dispara a un sujeto determinado, en un impuesto indirecto se dispara para todos los lados. Un ejemplo de un impuesto indirecto es el impuesto al valor agregado IVA, que grava todo tipo de productos, actividades o servicios, sin importar si el consumidor final tenga o no tenga capacidad económica para adquirirlos o tenga o no la necesidad directa. Es decir, es un tributo genérico. No busca el sujeto, busca el ingreso. El segundo tipo de tributo no es tan conocido como los impuestos, pero tiene una segunda representación. Se llaman las tasas. ¿Y qué son las tasas? Bueno, en los impuestos hay una orden de pago o de obligación por parte del Estado para los sujetos, ¿ya? Para las personas naturales o jurídicas. En las tasas hay una obligación por parte del Estado y una obligación por parte de las personas, tanto naturales como jurídicas. ¿Por qué? Creando un punto entre los dos, donde hay una obligación de varias partes, del Estado ¿en qué? En prestar un servicio, y de las personas en pagar por ese servicio. Es decir, que en la parte correspondiente a tasas, más que una imposición o una orden, encontramos es la prestación de un servicio por parte del Estado y el pago de esa prestación por parte de las personas naturales y jurídicas. Esa es la diferencia clave con los impuestos. Esta prestación de servicio no tiene que ser general para toda la sociedad. En ocasiones es muy particular y tiene relación directa con las necesidades de las personas. Traigamos el ejemplo. La tasa aeroportuaria es un servicio que se presta por el mantenimiento, administración, coordinación y operación de los sistemas aéreos del país. Es un tributo, pero es un tributo que constituye recursos para el manejo del sistema aeroportuario del país. Entonces, en el ejemplo como lo vimos un actuar del Estado para operar, organizar y controlar un servicio y un actuar de las personas para contrarrestar el servicio con un pago. ¿Cuál es la diferencia que tiene entonces en el anterior ejemplo con los impuestos? Pues que los impuestos tienen una naturaleza general. La tasa, como en el ejemplo anterior, solo la tendrían que pagar las personas que necesiten disfrutar del servicio aéreo en el momento que lo vayan a disfrutar. Puedes no viajar en aviones y pues no tener que pagar una tasa aeroportuaria. Entonces ya vemos una característica diferencial clave con relación al impuesto y las tasas. Otro factor clave que podemos ver es que de manera regular este servicio que el Estado presta a través de las tasas no es normal que lo presten los particulares, pero sí es necesario para la estructura de funcionamiento de un Estado, por lo cual el Estado dice: pongo a disposición toda mi infraestructura, voy a hacer unas inversiones determinadas, pero voy a cobrar por esas inversiones. Ese cobro
se llama tasa y se califica como un modelo de ingreso tributario a favor del Estado. Esta financiación del servicio público que presta el Estado también puede ser contratado por parte del Estado con un particular operador. Pero el manejo, coordinación, dirección y posterior ejecución del tributo sigue en cabeza del Estado. También el cobro relacionado con el mismo. El tercero que va a utilizar el Estado tendrá funciones básicas de operación de la actividad contratada, es decir, el cumplimiento del servicio público. En contexto, la tasa es una redistribución equitativa del gasto público que el Estado trata de compensar de manera igual o inferior, básicamente para cumplir con su visión de Estado. Otro ejemplo que podemos observar y que es muy común y que la mayoría de personas que viajan han visto, que es el pago de los peajes. Los peajes básicamente son tasas que constituyen ingresos para la estructura estatal tenga cómo hacer mantenimiento y desarrollos de vías en nuestro país. Continuando con el tercer tipo de tributo, hablaremos de las contribuciones. Pero ya en este punto nos queda un poco más fácil, en vez de explicar, porque son primas, se puede decir, o hermanos los elementos del tributo, es más fácil diferenciarlos en sus características. Las contribuciones tienen una característica determinante, de que la persona paga por obtener algo del Estado. El Estado hará algo siempre que favorecerá al contribuyente. En relación con el impuesto, la persona paga, no recibe nada. En relación con la tasa, la persona paga y recibe un servicio que en realidad era un gasto público. Era un servicio que era obligación del Estado prestar, o que el Estado en su estructura institucional debía de prestar y que utilizó las finanzas de las personas para poder prestar ese servicio. En algunas partes del mundo, estos elementos que se consideran tasas hacen parte del gasto estatal. Entonces, lo primero, el impuesto es una orden de pago. El segundo, la tasa es un gasto de funcionamiento del Estado que se extiende a las personas. Pero la contribución es una inversión que el Estado hace y que termina resultando siendo beneficiosa a futuro o en presente en el patrimonio de la persona que lo paga. Para entender mejor las contribuciones, las dividimos, como inicialmente lo decimos, en dos: contribuciones especiales y las contribuciones parafiscales. Hablaremos inicialmente de las contribuciones especiales. Básicamente, las contribuciones especiales son inversiones estatales. Cuando hablamos de Estado, hablamos de Estado como orden principal y de entidades territoriales como departamentos y municipios. Es decir, al redondear en toda esa estructura la palabra Estado, simplificamos la explicación. Las contribuciones especiales básicamente son inversiones en obras públicas, en estructuración institucional que termina generando valor a la sociedad, o en servicios públicos que terminan siendo plusvalía o generación de mayor valor de las propiedades o de la misma estructura del municipio, departamento o del gobierno o de la nación como tal. Estas inversiones hechas con base en la contribución generan un incremento en los valores patrimoniales de las personas calificadas como contribuyentes. Es la forma de crear desarrollo y estructura en las bases territoriales donde los sujetos activos hacen parte. Las contribuciones especiales son bastante técnicas. Hay muy pocos ejemplos
colocados en materia práctica en nuestro país. Las ciudades grandes principalmente son las que las han incorporado, como Bogotá, que hizo una contribución en materia de desarrollo de servicios públicos. Las actividades más cercanas que hemos visto en regiones como la costa, la hemos visto en Barranquilla, que hicieron unas obras de plusvalía, y de que dichos tributos en su desarrollo fueron constantemente demandados por su forma y estructuración de legalidad. Entonces las contribuciones especiales tienen un enfoque todavía práctico, un poco más técnico que el mismo impuesto. Es clave en todo desarrollo de la contribución especial determinar el desarrollo de la obra y el término en que la misma se va a realizar, teniendo como esos elementos el factor que determina la valorización patrimonial de los bienes gravados con dicha contribución. El pago de la contribución especial básicamente tiene relación directa con la cantidad de beneficio que va a recibir el contribuyente. A mayor beneficio, mayor pago de obligación fiscal. Estos beneficios de las contribuciones especiales tienen una característica que son generales. O sea, en el desarrollo práctico tiene acoplado una estructura, una parte de la estructura institucional donde está. Un ejemplo, si se quiere desarrollar la infraestructura de servicios públicos de un municipio o distrito, se debe determinar qué zona no tiene ese servicio para especificar la inversión que se debe hacer y con base en esa inversión la cantidad de valor a pagar como contribución especial. Lo que lo diferencia también de las tasas es que las tasas las pagan aquellas personas que necesiten ese beneficio prestado o ese servicio. Diferencia con la contribución, que la contribución organiza una estructura, un sector, y a ese sector obliga o compromete el pago de ese tributo para el desarrollo de una inversión futura. La tasa la utilizan y la consumen aquellas personas de manera particular, la contribución es de manera general, porque el beneficio redunda en todo el espacio territorial donde se encuentra la obra o inversión o desarrollo de servicio a poner en práctica. En términos concretos, la contribución especial está como entre un punto intermedio entre la tasa y el impuesto. ¿Por qué un punto intermedio? Porque a diferencia del impuesto, la persona se va a encontrar beneficiada directamente, o el grupo de personas, la colectividad, se va a encontrar beneficiada directamente por la inversión. En cambio, el impuesto te lo quitan y no hay una obligación de invertir. Y con relación a la tasa, el Estado se está comprometiendo a realizar una actividad, cosa que con los impuestos el Estado no se compromete a nada. Entonces, la contribución especial de este tipo está como un punto intermedio entre las dos. Podríamos decir que estaría el impuesto, la contribución especial y la tasa. La tasa como un punto extremo, el impuesto como otro punto extremo y la contribución como una fusión de las dos cosas. Continuando con lo referente a las contribuciones, entraremos en lo que se determina como contribuciones parafiscales o parafiscales. Y hay algo importante para indicarle que existe una verdadera controversia en relación si las contribuciones parafiscales son tributo, no son tributo, son un gasto público reglamentado con una ley, un tributo con destinación específica o quién sabe qué figura tendrán. Pero siempre hemos querido encuadrarla o determinarla como un mundo dentro del derecho tributario, pero con unas características y particularidades bien específicas. Es claro que la contribución parafiscal no surge de voluntad del contribuyente, ni le va a dar un beneficio grande como generaría la contribución especial, sino unos beneficios que en ocasiones están sujetos a discusión
porque en realidad más que beneficio se califican como imposición, pero pues en determinación la característica clave es una orden del Estado en relación al pago de una obligación. Si bien los recursos que corresponden a las contribuciones para fiscales entran al presupuesto nacional, entran como una relación de ingresos, pero esos recursos ya se encuentran directamente establecidos que van dirigidos a la destinación específica sobre la cual hace parte la contribución para fiscal. Es más detalladamente hacia las correspondientes por la misma ley. Las naturalezas específicas que tienen las contribuciones para fiscales son el SENA, Cajas de Compensación Familiar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entre esos tres está el debate de que si se les califica de contribución, tiene que haber un margen de beneficio del contribuyente en relación con el pago de la contribución. Pero podemos obtener algunos beneficios por parte del contribuyente en relación a sus trabajadores, con relación a las cajas de compensación y también con relación al SENA, que los trabajadores pueden también obtener capacitaciones, actualizaciones, algún tipo de información técnica y formación para ellos y para futuros trabajadores. Pero con relación al bienestar familiar, lo que vemos es un tributo con destinación específica cargado a la nómina. Entonces, vemos una imposición legislativa y no una contribución. Lo que le da la característica de contribución es su carácter de gravar con la misma a un grupo o grupos determinados de empresas que tienen características obligatorias en relación a la tenencia de empleados formalizados. Es decir, aquí encontramos el factor que los vuelve una contribución. Pero el elemento que lo contradice en relación a determinar una contribución es el beneficio que reciben las personas por el pago de esa contribución. Como hemos indicado, en las anteriores contribuciones o en las contribuciones especiales hay pago, beneficio, determinación específica del beneficio y rentabilidad. Aquí valorización por el pago, crecimiento patrimonial por el pago. Aquí lo que podemos ver es más tributos con destinación específica, con unos beneficios genéricos, no al sector empresarial que paga, sino básicamente a el grupo de empleados que, si bien aportan, no son la base principal del aporte en relación a la contribución. Entonces, la contribución, si bien se caracteriza con el propósito de dar y recibir, aquí vemos que da más de lo que recibe. Pero bueno, es la estructura del Estado que tenemos y constitucionalmente se ha caracterizado de esa forma. Pero sí genera algunas dudas desde el punto de vista de interpretación práctica. La cuestión con el derecho es esa, que las interpretaciones siempre pueden generar a discusión desde el punto de vista práctico, y si se determina que en las contribuciones hay inversiones y beneficios, pues aquí los beneficios son más inversiones públicas o gasto público que se asume por parte de un sector de la población privada. Todas estas variables y descripciones que determinan la contribución para fiscal son las que alimentan la discusión entre si son un tributo, no son un tributo, son un impuesto, son una destinación específica de gasto trasladado a las personas naturales y jurídicas, o son una figura que no tiene una reglamentación específica, pero que son necesarias para el soporte institucional.
y del cual podemos mirar a un lado mientras resolvemos la duda que llega muchos años de discusión entre el sector de la doctrina y la misma jurisprudencia con participación del Estado. Muchas gracias. Me gustaría que si tuvieran alguna duda la dejaran en la caja de comentarios. Espero que haya sido de mucho agrado recibir un material donde tratamos de detallar de la mejor forma posible los tipos de tributo. Gracias nuevamente por su atención y hasta un próximo video.